Hola a todos, seguimos acá en Rishikesh durante cuarentena y si quieres saber cuánto cuesta vivir en India, este es el video. Chalo. Chalo. Vamos. Entonces vivimos aquí en Swarashram y en parte de Ramtula. Hay poca gente que se quedan aquí. Tenemos vecinas chinas y eso es. Se fue recién Anita a Francia, la última latina que nos quedaba. Aquí tenemos una pieza como living, con no mucho, pero que es muy importante, es eso. No se ven tan fácil en India tener refrigerador aquí. No para todos los indios, pero para los turistas tener un refri con papaya, los chocolates varios y las moscas. Eso sí lo tienen todos, las moscas. Nuestra pieza. Todo es como muy básico, pero no necesitamos más. La oficina 1, la oficina 2, la cocina. Entonces acá está un poco desordenado, pero tenemos montada nuestra cocina. La cocina viene solamente el mesón y nada más. Y habilitar una cocina cuesta cerca de 3.000 rupias, es básicamente tener el gas y comprar todo lo que es como platos, vasos, ese tipo de cosas. Ya lo adicional, que empiezan a hacer lujitos para la comodidad, como esta pequeña repisa, estos coladores que usamos para cubrirte las moscas. Eso ya va todo sumando. Pero más o menos unas 3.000 rupias, 33.000 pesos, tener una cocina alajada. Lo más lujoso de la casa. ¿Y la lavadora? Se rompió. ¿Se rompió? Nunca hemos tenido. Acá tenemos nuestro baño, simple pero con todo, lavamanos, la taza que es un híbrido, uno puede o pararse arriba de la taza, como acostumbra la gente acá, o sentarse. Nuestra ducha, nuestros baldes, preferimos siempre la ducha de balde, la manguerita para limpiarse. Bueno, este departamento nos cuesta 400 rupias por día. Hay propia cocina, hay mucho espacio, también afuera, también aquí, con no solo una pieza. Sí, pagamos casi lo mismo pagamos lo mismo o menos a veces que un guest house, pero con todo lo que ya Lenka dijo. Y durante este tiempo de cuarentena, el tener propia cocina, como está todo cerrado, ha facilitado mucho el poder llevar una vida normal. Sobre todo a finales de marzo, cuando comenzó, que era mucho más estricto, lo cual es súper decente y mucho más barato que cualquier lugar en Chile. Pero aquí no hay internet, entonces tenemos solo internet en nuestra SIM card, en celular, y con el Signal a veces no funciona tan bueno como nos gustaría. Entonces si necesitas trabajar con muy buen internet, eso no es tan bueno acá. Sí, lo otro como contra es que estos lugares en Swarashram, como tienen un precio similar a los guest house, pero son más amplios y con cocina, cuesta encontrarlos, que estén disponibles. Entonces siempre cuando uno llega a Rishikesh hay que encontrar otro lugar para vivir, esperar que se desocupe una habitación acá, ojalá conocer a alguien, todo con contacto, y te mudas. Y cuando te mudas hay que limpiar, pero a full. Es todo, piso, paredes, todo. Y ahí tu casa, compras sábanas, compras la funda de almohada para asegurarte que esté todo limpio. Sí, entonces si te quedas por mucho tiempo acá en India, en Rishikesh, vale la pena. Sí, a menos de un mes no tiene mucho sentido porque te gastan mucha, salvo que en verdad quieras privacidad y te dé lo mismo pagar por ella. Vamos de compras ahora. Broccoli. Yeah. Really broccoli. This one. Yeah? Yeah, Tapawan, the shop. Ah, Tapawan. Mm.
Because broccoli now very hard to find. How much do you pay for broccoli? I don't know. Also forget. Tenemos nuestra lista de compras y vamos a ver cuánto nos va a costar todo esto aquí en la Grocery Store. Namaste. Today you're working, he's resting. 90. And the spaghetti, same? The rice noodle? 180. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En la India. Walnuts, nueces de Chile. Por la módica suma de 4.500 pesos los 200 gramos. Eso quiere decir que el kilo estaría a 9.000, 18.000, algo así como 22.000 pesos el kilo. Las cosas importadas por lo general en India son mucho más caras que lo que la encontramos en el supermercado en Chile. El aceite de oliva, la pasta italiana. ¿En hindi? No. Acha tique. Chana dal. Sorry, the name of this one. Masoor dal. Masoor dal. It's baking soap. Okay. This name namak. Namak. Kali memel. Dalchini. Yes. Coconut oil. Nariyal tel. Huh? Nariyal tel. Nariyal dil. Dil is oil? Tel is oil. Nari is coconut. Tel. Tel. Oil. You gave me the discount? Yeah. Yeah, sure. Entonces todo lo que estamos llevando, más el té, 784 rupias, que serían algo así como 8.500 pesos. Dhanyavad. Stay safe, drink water, wash your hands. Only water? Ganga water. Up to you, up to you. Now Ganga water very clean. But only mountain. Aquí tenemos chocolate almond. Es muy rico. Ya lo conocemos. Delicious, very delicious. Este vale 150 rupias, algo así como 1.600 pesos por 150 gramos. No es caro. Acá tenemos esta tienda, tiene más productos como importados. Vamos viendo. Dátiles. Medio kilo, 235 rupias, o sea 2.500 pesos. Pero este viene 2 por 1. Así que en verdad sí. es 1 kilo por 2.500 pesos. ¿Cuál es el arroz que te gusta? El rojo, ¿no? ¿Ese cuánto vale? 80, 85. 85. ¿Y es cuánto? Medio kilo. Brown sugar, azúcar rubia. Que vale 90 rupias, 1.000 pesos en medio kilo. Llevamos chocolate y 2 heladitos y eso nos costó 218 rupias. Mira, súper lenca como empuja. No sé. Esto que lo compramos en las dos tiendas y nos costó 10.500 pesos chilenos. Si consideramos que compramos medio litro de aceite de coco, té orgánico, chocolate y helado, el precio está bien, está barato. Okay, we need bananas. 12 bananas. How much is the 12 bananas? 50 rupees. We will take the mushrooms. Yeah. How much the mushrooms? Now 1 bag. They are bigger than before. 1? Okay, one. You want 2 for 50? Okay. Papaya. Papaya how much kilo? Papaya, 50. It got higher the price of papaya, no? it's okay, give me 14. No, I was just asking. Oh, sorry. Okay.
36. 35. Right. 135. Cucumber how much? Cucumber 15. 15 rupees. How much? What else? Oh, yeah, aubergine. Peas. How much? It's 40 cents. And this one, same? Same flavor, same everything? Yeah, same flavor but size is different. That's it. ¿Tenemos todo? ¿Tú sabes qué? ¿Qué compramos? Vamos a comprar a Luz 1 kilo de papas. 1 kilo. ¿Quién más? Realmente esto es todo lo que compramos en nuestra pasada por ahí los puestos de fruta y verdura. Y todo esto nos costó 295 rupias, que son un pelito más de 4 dólares. Y tenemos hartos kilos de comida, compramos casi 1 kilo de todo. Estos son 400 gramos, es barato, los 200 gramos por 300 pesos, por 40 centavos de dólar. Nada mal. En resumen, lo que gastamos finalmente por mes, sobre todo en este tiempo de cuarentena que es más barato, 135.000 pesos en alojamiento y aproximadamente 80.000 pesos en comida para los dos. Eso hace 215.000 pesos chilenos por mes para los dos, un mes en India. Vamos a hacer una segunda parte de los costos de vida en India, con los precios de clases de yoga, con actividades o con la comida en restaurantes. Con eso ya vamos a tener una foto completa de lo que cuesta en diferentes formatos de vida pasar un mes en Rishikesh. Gracias por los comentarios en los videos anteriores, suscríbanse al canal, vamos a seguir subiendo videitos, así que nada, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.